Buenas chicos de nuevo. En esta segunda parte nos adentramos en el conflicto. Para empezar vamos a hacer un breve brainstorming de a qué nos suena un conflicto. Podremos decir que es una pelea, un enfrentamiento quizás, es algo negativo, un enfado, una discusión. Pues bien, la mayoría de las personas tienden a pensar que un conflicto es algo negativo. Lo cierto es que no siempre es así. Un conflicto es un enfrentamiento entre personas o grupos con opiniones o criterios diferentes. No siempre, como digo, es negativo, porque en muchas ocasiones supone un aprendizaje y una oportunidad para fomentar la creatividad. Estoy convencida que todos hemos vivido en algún momento un conflicto con nuestra familia o con nuestros profesores, con nuestros compañeros o con cualquier persona. Y seguro que algo aprendimos de aquello. Te animo a que pienses en el último que tuviste. Ahora vamos a reflexionar en las fases por las que atraviesa un conflicto. En primer lugar, hemos de buscar las causas, evidentemente. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de cuando éramos menores y nuestros padres no nos permitían hacer algo que nosotros anhelábamos con muchas ganas, que queríamos mucho. En un segundo lugar, hemos de reconocer que hay un conflicto. En este momento, somos conscientes de que nos ha molestado eso que nuestros padres nos han prohibido. Esta es la segunda fase. En tercer lugar, la tercera fase del conflicto es el conflicto en sí mismo. He identificado la causa, he reconocido que me molesta y ahora lo hago notar. ¿Cómo lo hacemos notar? Pues generalmente con nuestra actitud, mostrando enfado o discutiendo o con malas caras. Por último, en cuarto lugar, la cuarta fase por la que atraviesa un conflicto es la búsqueda de soluciones. Tratamos de llegar a alguna solución mediante algunas de las técnicas que después vamos a ver. Hasta ahí claro, ¿verdad? Hemos de tener claro que los conflictos son situaciones muy habituales en la vida, pero que hemos de tratar de resolver, evidentemente. Esto es la primera diapositiva. En cuanto a los tipos de conflictos. Los tipos de conflictos podemos encontrar 4 grandes categorías. ¿En función de qué? Pues de lo que aparece en la diapositiva. Las personas afectadas, el nivel jerárquico, el resultado y los recursos que utilizamos para solucionarlo. Pues bien, en cuanto a las personas afectadas, pues tenemos conflictos que pueden ser individuales, que por ejemplo, si uno de vosotros discute con otro de vosotros, es un conflicto entre dos personas, con lo cual es un conflicto individual. Si uno de vosotros discute con un profesor, con el director del centro, es un conflicto individual. Un conflicto colectivo es cuando un grupo de personas, un colectivo, tiene un enfrentamiento con otro grupo o con una persona. Sería un conflicto colectivo. Por ejemplo, la clase no tomáis a bien algún criterio que algún profesor impone. ¿Vale? Pues ahí aparece un conflicto entre la clase y el profesor. Sería un conflicto colectivo. Otro tipo de conflictos son los que suponen una diferencia en el nivel jerárquico. ¿Esto qué significa? Es muy fácil. Hay conflictos que son horizontales cuando ocupamos el mismo nivel jerárquico. En este sentido, pues la discusión o el conflicto entre dos compañeros que estáis al mismo nivel jerárquico sería un conflicto horizontal. En el otro ejemplo que hemos puesto antes, de uno de nosotros con un profesor, un compañero, un alumno con un profesor, sería un conflicto de niveles jerárquicos diferentes, porque entendemos que el profesor ocupa un nivel jerárquico superior. Por eso lo llamamos un conflicto vertical. En cuanto a los conflictos, según el resultado que obtengamos, podemos encontrar conflictos positivos o conflictos negativos. ¿Los positivos cuáles serían? Pues por lógica, los conflictos positivos cuando ambas partes salen ganando. Por ejemplo, si un cliente va a un hotel y pone una reclamación, ambas partes salen ganando. En primer lugar, el cliente porque obtiene lo que está reclamando y por otro lado el hotel porque es conocedor de una carencia que tiene para mejorar su servicio.
Por lo tanto, ambos obtienen algo positivo. Y por otro lado, un conflicto negativo pues sería aquel en el que no consiguen algo bueno. Ambas partes obtienen algo negativo. En este caso, imaginaros que vamos a un juzgado en calidad de acusados y allí se nos ocurre liar la parda y ponernos al nivel, ponernos de una manera violenta con el juez. Pues aparte de estar acusados por una causa por la que veníamos al juicio, vamos a salir de allí con otra causa abierta por el trato que le hemos hecho o que hemos tenido con el juez. ¿Vale? Eso sería un conflicto negativo. Por otro lado, en cuanto a los conflictos en función de los recursos que utilizamos para su solución, tenemos los conflictos pacíficos. Utilizamos técnicas pacíficas para solucionarlo, como las que vamos a ver a continuación, como la conciliación, la mediación o el arbitraje. Y por otro lado están los conflictos agresivos, en los cuales pues intento solucionar el conflicto pues con alguna técnica no recomendable, como la violencia, como la pelea, no recomendable, ¿vale? Estos serían los tipos de conflictos, ¿vale? No tenéis que saber absolutamente nada más. La siguiente diapositiva vamos a hacer alusión o vamos a ver la resolución de conflicto, el proceso de resolución de conflicto. Como decíamos antes, para resolver un conflicto, primero hemos de conocer las fases para poder resolverlo, evidentemente. Las fases del proceso de resolución de conflictos no las podemos confundir con las fases del conflicto en sí mismo. Una cosa son las fases por las que pasa un conflicto, que recordemos son ver por qué hay un conflicto, reconocer que me está molestando, el conflicto en sí mismo, o sea, encima que sé la causa, encima que detecto que me molesta, pues ahora voy a hacerlo notar, voy a discutir o voy a hacer que me lo noten. Y por último voy a ver la resolución. Eso sería la fase del conflicto. Pues bien, la última fase, como acabo de decir, es la resolución. Y es lo que vamos a hacer ahora. La fase de resolución de conflicto también son 4. En un primer lugar, definimos cuál es el problema. Después, hemos de buscar las causas. A continuación, buscamos posibles soluciones analizando pros y contras. Estoy convencida que habéis hecho alguna vez ese ejercicio de analizar pros y contras de cada una de las opciones que propongamos. Y por último, elegimos la situación más óptima, la evaluamos y la aplicamos en el caso de que sea la mejor. Evidentemente, en el proceso de resolución de conflictos influyen otros aspectos que también facilitarán o dificultarán el proceso, como puede ser la experiencia a la hora de afrontar problemas. También puede afectar las presiones que estamos recibiendo para encontrar soluciones, o también puede afectar el tipo de personalidad que tengamos, es decir, nuestra forma de ser. No es igual tratar con una persona conciliadora, pacífica, que con una persona agresiva o autoritaria, ¿vale? Que ahí tendremos mucho que perder. En cuanto a los métodos de resolución de conflictos, vamos a ver 4, ¿vale? Los tenéis ahí: la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. En primer lugar, hablaremos de la negociación. La negociación es probablemente el método que más se utiliza para llegar a la solución de un conflicto. ¿Por qué? Pues porque está probada su eficacia, evidentemente. Para poder realizar un proceso de negociación en condiciones, hemos de realizar una serie de pautas, de pasos. En un primer lugar, hemos de preparar la negociación. Este tipo de procesos no se pueden realizar de forma improvisada, porque probablemente no vamos a llegar a la solución que queremos. Por ello es importante que establezcamos unos objetivos. ¿Qué quiero conseguir? Y por otra parte, ¿qué medios tengo a mi alcance para poder conseguir eso que quiero? Una vez realizado esta primera parte de preparar la negociación, llega el momento de discutir con la otra parte sobre el conflicto.
conocer cuáles son sus objetivos y debatir sobre nuestras posturas, ¿vale? Ahí nos enfrentamos positivamente hablando, ¿vale? Pasado este segundo paso, las partes avanzan en la negociación, que no es otra cosa que ir realizando concesiones, en el mejor de los casos, evidentemente, es decir, dar pasos para acercarnos a una solución, cediendo ambas partes. Y en el peor de los casos, pues avanzar en una negociación deja claro en muchas ocasiones que ninguna de las partes está dispuesta a ceder. Y por último, en la fase de cierre, es cuando se finaliza la negociación. Puede existir que se soluciona el conflicto o no se soluciona el conflicto. Os pongo el ejemplo. La negociación que ha emprendido ahora la Generalitat con el Gobierno de España. En un primer momento, ambos elaboraron sus objetivos, qué querían conseguir. Después se reunieron para hablar de sus condiciones. De ahí surgió una mesa de negociación en la que se pretende o en la que pretenden ir dando pasos para solucionar el conflicto. Por último, que todavía no ha llegado, habrá un final, todavía no sabemos cuál es, si España sigue unida o no, ya lo veremos. Esa será la fase de cierre. Otro de los métodos para resolver un conflicto es la conciliación. Hago un paréntesis, la conciliación, la mediación y el arbitraje son procesos pacíficos, ¿vale? En los que hay una persona que interviene como mediador, que interviene para facilitar el proceso, ¿vale? La conciliación. En este método de resolución de conflictos, el intermediario concilia, no resuelve y tampoco tiene por qué aportar soluciones, simplemente concilia. Por ejemplo, una discusión entre dos alumnos, llega un profesor y trata de conciliar a las dos personas para que ambos hablando lleguen a un acuerdo. Ahí el profesor únicamente lo que está haciendo es conciliar para que los alumnos resuelvan. En el otro caso, la mediación, el mediador figura como intermediario, propone soluciones para llegar a un acuerdo. En este caso, aunque proponga soluciones, las partes no tienen por qué quedarse con alguna de esas soluciones propuestas por el mediador. Utilizando el ejemplo de antes, el profesor que llega para mediar entre los alumnos propone soluciones para el enfrentamiento que ha surgido. Y estos llegan a una solución atendiendo a una de las propuestas que el profesor ha dado. Pero insisto que no tendrían por qué asumir alguna de esas propuestas, podrían haberlo hecho ellos por su cuenta, ¿vale? Pero el profesor ha mediado porque sí ha dado una solución o sí ha dado posibles soluciones. Por último está el arbitraje, que es el proceso por el cual el intermediario, en este caso tiene nombre y se llama árbitro, no es de fútbol, es un árbitro, resuelve el conflicto mediante un laudo. Un laudo es como es de obligatorio cumplimiento y es como si fuera una sentencia, ¿vale? No es una sentencia en sí, se llama laudo, pero es de obligado cumplimiento. Por otro lado, para llegar a solucionar un conflicto, hemos de saber que se pueden utilizar distintas estrategias y tácticas. La estrategia es el cómo voy a negociar. ¿Cómo voy a negociar? ¿Seré competitivo para tratar de ganar cuanto más mejor? ¿Seré cooperativo? ¿Intentaré que ambas partes ganemos y salgamos beneficiadas? ¿O utilizaré una estrategia mixta, que es que seré ambas cosas, competitivo y cooperativo a la vez? Por otro lado, está la táctica, que es qué voy a utilizar para conseguir lo que quiero. ¿Qué voy a hacer? ¿Flexible? ¿Tengo un lugar elegido para llevar a cabo la negociación? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a negociar? Esas son diferentes tácticas que cada empresa, cada persona utiliza para llegar a una negociación, ¿vale? Y para finalizar,
Dependiendo de la personalidad y los rasgos negociadores, el proceso de negociación será de una forma u otra, es obvio. Es decir, si un negociador es asertivo, tratará de hacer ganar a todos, pero expresando siempre su postura sin agredir. Si un negociador es desconfiado, lo tendrá difícil para tomar una decisión. Si uno es extremadamente confiado, puede salir perdiendo al olvidarse de sus propios intereses. Y si uno es autoritario, puede salir ganando por sus imposiciones o, por el contrario, echar por tierra toda la negociación. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de nuestras habilidades para tratar de mejorar aquellos aspectos mejorables y fomentar aquellas fortalezas de cara a un mañana laboral, porque los equipos de trabajo serán nuestro pan de cada día. Así que os animo a que os trabajéis personalmente también. Como decía, os animo a seguir trabajando la unidad y recordaros que puedes escuchar los vídeos tantas veces como quieras, evidentemente, y que sepáis que a veces el aprendizaje depende de matices. Utiliza este recurso y te será más fácil. De verdad, ánimo y gracias.